Prometido como la solución para el transporte moderno en el Reino Unido, este proyecto de 100.000 millones está lejos de cruzar la meta. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta que muchos se hacen al observar el colosal High Speed 2, HS2. Cuando fue anunciado, parecía ser la respuesta definitiva a las demandas del futuro en transporte ferroviario. Sin embargo, la realidad ha tomado un rumbo muy diferente. Como algo que comenzó como una promesa de eficiencia y progreso, se convirtió en una auténtica novela de retrasos, escándalos y decisiones controvertidas. El HS2 no es solo una línea de tren, es una idea monumental que debería haber redefinido el concepto de infraestructura en el Reino Unido, desde las verdes colinas de Buckinghamshire hasta el vibrante corazón de Manchester. El proyecto planeaba conectar algunas de las ciudades más importantes del país en tiempo récord. Entre cálculos de costos astronómicos y críticas crecientes, la narrativa del HS2 nos invita a reflexionar sobre algo mucho más profundo. ¿Cómo logran los proyectos innovadores de infraestructura a gran escala equilibrar sus ambiciones con la realidad práctica? El High Speed 2, o simplemente HS2, fue anunciado como la solución definitiva para un Reino Unido más conectado, eficiente y preparado para el futuro. La propuesta era clara: una línea ferroviaria de alta velocidad que no solo reduciría las distancias entre Londres, Birmingham, Manchester y Leeds, sino que también transformaría la dinámica económica de esas regiones. Imagínalo como una arteria vital en el sistema de transporte del país, donde las ciudades latirían al unísono, acelerando el crecimiento económico y social. Era más que un tren, era un concepto de progreso. Desde campos bucólicos en el interior hasta densas áreas urbanas, el HS2 prometía traer una revolución en movilidad. Túneles atravesando montañas, viaductos cruzando paisajes y nuevas estaciones en regiones estratégicas reflejaban la visión de una megaestructura. Pero, como cualquier proyecto de esta magnitud, la idea enfrentó críticas incluso antes de que se levantara la primera pala de tierra. Algunas comunidades locales veían el HS2 como una amenaza a su estilo de vida, mientras que otras lo consideraban una oportunidad de crecimiento. Imagina un pequeño pueblo, acostumbrado a la tranquilidad de sus paisajes rurales, ahora enfrentándose a túneles gigantes y excavaciones como nuevos vecinos. La resistencia era inevitable, aunque la promesa de impulsar la economía local y reducir las desigualdades regionales seguía siendo una narrativa poderosa. Cuando el proyecto HS2 fue anunciado en 2009, el presupuesto inicial era de 37.000 millones, una cifra ya impresionante para los estándares de la época. Pero, como sucede con muchas obras monumentales, el costo pronto comenzó a escalar, alcanzando valores que hoy superan los 100.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, esto es más del doble del presupuesto inicial. Esta diferencia astronómica no solo minó la confianza en el proyecto, sino que también desató debates sobre su viabilidad financiera. Al fin y al cabo, ¿cómo justificar un gasto de tal magnitud en un país con tantas otras demandas económicas urgentes? El HS2 planeaba construir más de 500 kilómetros de vías, cruzando áreas urbanas y rurales con puentes y túneles. La idea de transportar hasta 300.000 pasajeros por día parecía prometedora en teoría. El impacto económico también se visualizaba como algo grandioso. Las ciudades conectadas por el HS2 atraerían inversiones, aumentarían el turismo y crearían miles de empleos. Sin embargo, a medida que los costos siguen subiendo y los plazos se revisan constantemente, justificar el proyecto como una solución práctica se vuelve cada vez más difícil. Uno de los mayores problemas fue el aumento descontrolado de los costos, impulsado por diversos factores como la inflación creciente y cambios constantes en el diseño del proyecto. Imagina rediseñar partes enteras de un tren mientras todavía se está construyendo. Esto genera retrasos, costos adicionales y mucho trabajo duplicado. Además, problemas logísticos como la dificultad para transportar materiales a áreas remotas complicaron aún más la situación. El HS2 incluye tecnología de punta en construcción civil, desde túneles subterráneos que requieren maquinaria especializada hasta sistemas ferroviarios avanzados. Esta complejidad técnica no solo aumentó los costos, sino que también provocó retrasos que inflaron aún más el presupuesto. Muchos críticos señalan que el presupuesto inicial de
de 37,000 millones, fue subestimado deliberadamente para hacer que el proyecto fuera más atractivo políticamente. Estudios y auditorías posteriores identificaron brechas en la planificación, como una evaluación insuficiente de los costos reales y de los riesgos asociados a su ejecución. Los ambientalistas argumentaron que, a pesar de la promesa de ser una obra sostenible, los daños causados en el presente podrían tardar décadas en compensarse. Además, la presión de los grupos ecologistas resultó en cambios significativos en el diseño del proyecto, como la inclusión de túneles más largos para preservar bosques y hábitats naturales. Aunque estas modificaciones son nobles en su intención, también trajeron consigo un aumento considerable en los costos. Las decisiones políticas también desempeñaron un papel crucial en esta montaña rusa de retrasos. Cada nuevo gobierno parecía tener su propia visión del HS2, lo que resultó en recortes y modificaciones, como la exclusión de Leeds del plan original. Esta falta de continuidad perjudicó la ejecución del proyecto y alimentó las dudas sobre su viabilidad a largo plazo. Pero todavía hay tiempo para revertir la situación y salvar el mayor proyecto ferroviario en la historia del Reino Unido. El proyecto fue presentado por el entonces primer ministro Gordon Brown como un símbolo de ambición nacional, prometiendo modernizar el transporte y reducir las desigualdades regionales. Sin embargo, a medida que los años pasaron y nuevos líderes asumieron el poder, la visión detrás del HS2 fue constantemente ajustada y en algunos casos reducida. Theresa May, Boris Johnson y, más recientemente, Rishi Sunak aportaron enfoques diferentes, lo que contribuyó a la fragmentación del proyecto y a la incertidumbre sobre su conclusión. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, Brexit, añadió otra capa de complicación, afectando los contratos con proveedores internacionales y aumentando los costos debido a la volatilidad cambiaria. Así, lo que debería haber sido un símbolo de unidad nacional se convirtió en un campo de debates y controversias. Esto plantea la pregunta: ¿está el HS2 condenado a ser víctima del ciclo político, o aún hay esperanza de que se convierta en un hito de innovación arquitectónica y en ingeniería de grandes infraestructuras? Otro dato interesante es el impacto indirecto que el HS2 ya ha generado en las ciudades que se supone que conectará. Birmingham, por ejemplo, ya ha experimentado un aumento en el interés inmobiliario, con inversores apostando por el crecimiento futuro de la región. Sin embargo, para ciudades como Leeds, que fueron eliminadas del plan inicial, la sensación es de pérdida. Esto pone en evidencia cómo la construcción de una obra monumental puede generar tanto optimismo como decepción, dependiendo de quién se beneficia o quién queda al margen. Cuando hablamos de los enormes costos del HS2, surge inevitablemente la pregunta: ¿quién está pagando esta factura? La mayor parte del financiamiento proviene del gobierno británico, es decir, de los contribuyentes. Esta dependencia de recursos públicos ha generado críticas intensas, especialmente en un contexto de recortes en otras áreas esenciales como salud y educación. Además, hubo intentos de atraer asociaciones con el sector privado para aliviar el peso financiero, pero el alto riesgo del proyecto alejó a muchos inversores. Mientras tanto, el impacto financiero sobre los contribuyentes es solo una parte de la ecuación. Agricultores y pequeños propietarios de tierras han sido algunas de las mayores víctimas del HS2. Muchos han visto sus propiedades expropiadas para dar paso a la construcción, recibiendo compensaciones que, según ellos, no cubren el verdadero valor emocional y económico de la tierra perdida. Imagina pasar generaciones cultivando una propiedad, solo para verla convertida en un campo de obras. Para estas personas, el HS2 representa menos una oportunidad y más una devastación personal. Las empresas locales también se han visto afectadas de maneras inesperadas. Negocios que dependían del turismo rural o del comercio en pequeñas comunidades han visto sus ganancias disminuir debido a las interrupciones causadas por las obras. Por otro lado, grandes corporaciones de construcción y proveedores de materiales han salido ganando, asegurando contratos multimillonarios que garantizan años de trabajo. Esta disparidad ha generado la percepción de que el proyecto beneficia únicamente a los gigantes del sector, dejando atrás a las pequeñas comunidades. Y surge una cuestión mayor que permea toda esta discusión: ¿hasta qué punto es justo sacrificar tanto por un beneficio que sigue siendo incierto? Por cada terreno expropiado y cada comunidad afectada, hay una promesa de un futuro mejor que siempre parece estar más allá del horizonte.
Algunos tramos se han completado, como partes de la línea que conecta Londres y Birmingham, pero muchas otras regiones están lejos de ver avances significativos. En algunas áreas, las obras han sido simplemente abandonadas, dejando atrás túneles a medio construir y terrenos devastados. Los expertos consideran que una cancelación total implicaría pérdidas multimillonarias, sin mencionar el impacto en las comunidades y empresas que han invertido alrededor del proyecto. Por otro lado, continuar con el HS2 requiere aún más dinero público, algo que muchos ciudadanos perciben como un desperdicio en medio de crisis económicas y sociales. El Reino Unido enfrenta un verdadero dilema: avanzar o desistir. Por ahora, el destino del HSC2 sigue siendo incierto, pero hay algo claro: ya se ha convertido en una lección para gobiernos, ingenieros y ciudadanos sobre los riesgos y desafíos de construir el futuro. Este caso es un ejemplo vivo de las complejidades que implica construir megaestructuras en el mundo moderno. Nos obliga a reflexionar sobre cómo equilibrar los costos con los beneficios, las expectativas con los resultados y las promesas con la ejecución. Y más allá de eso, demuestra que la tecnología en la construcción civil y las innovaciones arquitectónicas solo tienen valor real cuando se alinean con una visión clara y una planificación sólida. Sin eso, incluso las obras más monumentales pueden transformarse en lecciones dolorosas de lo que no se debe hacer. El tren de 100.000 millones debería haber sido un hito en la historia británica, pero hoy es un recordatorio de cómo las decisiones políticas, sociales y financieras pueden descarrilar incluso los proyectos más ambiciosos. El HS2, que nació como una promesa de innovación y conectividad, se ha convertido en una montaña rusa de emociones para todos los involucrados, desde los ingenieros hasta los ciudadanos cuyas vidas han sido impactadas. La pregunta que queda es: ¿dónde está el límite entre la ambición y la realidad? En esta situación, ¿estás del lado de la población rural o del avance de la obra? Comenta abajo y comparte tu opinión. Y por supuesto, si este tema te interesa, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así seguirás aprendiendo sobre las maravillas de la ingeniería y las construcciones futuristas que están moldeando el mundo.